¿Tiene el papelito nuevo? No, dice que no. No, nuevo no. Dios les bendiga, queridos hermanos. Le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da nuevamente de estar aquí presentes en su casa de oración para poder estudiar su palabra. Comenzamos entonces con una oración. Gracias, Padre, porque tú eres bueno para siempre, tu misericordia grande eres sobre todas las cosas. Tú eres Dios, te damos gracias, Señor, por ello. En este día, Señor, enséñanos las cosas grandes y ocultas que tú has preparado para tus hijos. Permite, Señor, que podamos acaparar y entender esas cosas que son difíciles para nosotros entenderlas. Todo sea para gloria y honra de tu nombre. Amén. 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 La semana pasada comenzamos el capítulo 14. Empezamos el capítulo 14 de la Confesión de Fe de Westminster y se llama la fe salvadora. La fe salvadora. E iniciamos entonces hablando sobre la fe. La fe es la certeza de lo que no se ve y la esperanza de lo que se espera. Eso es lo que dice Hebreos capítulo 11:1. Dijimos que la fe no es la psicología del pensamiento positivo. ¿Sí? No porque yo lo piense positivamente, eso se transporta a fe. También dijimos que la fe no era la confesión de, o sea, créelo y recíbelo. Eso tampoco es fe. Y muchas personas pues no han leído ese capítulo 11 de Hebreos, y eso fue lo que hicimos, los 40 versículos, fuimos a través de ese capítulo se llama Los héroes de la fe, trata sobre los héroes de la fe. Entonces, ¿qué fue lo que descubrimos? Que fe específicamente es, si Dios lo dijo en su palabra, nosotros lo creemos porque Él lo dijo. Si Él hace una promesa, Él la va a cumplir y nosotros lo creemos. Eso es fe. O sea, de hecho, ese capítulo 11 dice, por fe nosotros reconocemos que Dios hizo los cielos y la tierra. O sea, ninguno de nosotros estuvo allí para ver cuando Dios estuvo haciendo los cielos y la tierra, pero nosotros creemos que Dios fue el que hizo los cielos y la tierra. ¿Por qué razón? Porque estamos parados sobre ella. Así que tenemos que reconocer que la definición bíblica de fe descrita en Hebreos 11 se aplica al entorno espiritual del hombre con un enfoque a Dios, o al Dios que nos hace las promesas, el Dios que nos salva, el Dios que nos va a dar la vida eterna. No se aplica a la confesión de psicología de pensamiento positivo. Entonces, ahora lo que queremos hacer es ver lo que dice la Confesión de Fe de Westminster acerca de lo que es la fe salvadora, o sea, la fe en la salvación. Y entonces para esto en la página 4, voy a arrancar en la página 14, raya 4. Comenzando entonces con la sección 1, donde leemos lo siguiente: la gracia de la fe, por la cual se capacita a los elegidos para creer para la salvación de sus almas, es la obra del Espíritu de Cristo en sus corazones, y es hecha ordinariamente por el ministerio de la palabra, también por la cual y por la administración de los sacramentos y por la oración se aumenta y se fortalece. ¿Okay? Así que tenemos bastante carne en ese hueso, ¿no? La primera parte de esta sección dice lo siguiente: la gracia de la fe, por la cual se capacita a los elegidos para creer para la salvación de sus almas. ¿Okay? O sea, la fe la recibimos por gracia. Es un don. Es un don. ¿Qué significa la palabra don? Exacto. Un obsequio.
un obsequio, algo dado. Cuando dice esto es un don de Dios, significa Dios nos da, Dios nos habilita esa fe. Estamos habilitados en esa fe y la recibimos por gracia. ¿Qué es gracia? No, pero Recibir- es una bendición. Recibir algo, recibir un regalo sin merecerlo. ¿Ok? Un regalo inmerecido. Así que Dios es quien nos da a nosotros el don de la fe como un regalo inmerecido. Y basado en este regalo inmerecido de la fe, es que se capacita a los elegidos para creer para la salvación de sus almas. O sea que usted cree que es salvo porque Dios en su gracia le dio la habilidad de poder creer en eso. Eso es lo que quiere decir esa primera parte. ¿Me explico? ¿Sí? Y la evidencia bíblica la vemos, por ejemplo, en Efesios capítulo 2, versículo 8, donde dice, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la ¿qué? De la fe. Y tome nota que esto no de vosotros, sino que es ¿qué? Un don de Dios. O sea, por la gracia de Dios recibimos dos cosas: la salvación y la habilidad de poder creer en que somos salvados por esa gracia. ¿Okay? ¿Por qué razón? Porque esto es algo que Dios nos da. O sea, no es algo que necesariamente nosotros humanamente podemos desarrollar. Nosotros humanamente no desarrolla su fe. La fe es algo que Dios pone dentro de usted. ¿Me explico? ¿Ok? Así que por esa razón es don de Dios. Así que la gracia de la fe, lo que Dios nos da gratuitamente para poder creer, nos capacita para creer en la salvación de nuestras almas. Ahora, esto es la obra del Espíritu de Cristo en sus corazones. Esto es la obra del Espíritu de Dios, del Espíritu de Cristo, del Espíritu Santo en nuestros corazones. O sea, ¿quién nos da la habilidad para creer? El Espíritu Santo que mora en usted. ¿Me explico? El Espíritu Santo que mora en usted le da entonces la gracia de la salvación, la gracia del poder creer. La evidencia bíblica nuevamente, 2 Corintios capítulo 4, versículo 13 dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, creí, por tanto hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. O sea que la predicación de la palabra que nosotros hacemos, la hacemos en fe, creyendo que las palabras de Dios en la Biblia es inspirada e inerrante. La Biblia se explica con la Biblia. Cuando digo la palabra es inspirada, segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Qué quiere decir la palabra inspirada en ese punto? Transmitida. Se la transmitió a una persona para que escribiera. ¿Okay? La palabra inspirada dice que salió del aliento de la boca de Dios, transmitida entonces a hombres para que la escribieran. Si usted lee el primer capítulo de Apocalipsis, donde dice que Dios le revela a Juan acerca de Jesucristo, la revelación que Dios le dio al apóstol Juan acerca de Jesucristo y de las cosas que van a venir. Siga leyendo y en un punto donde dice, escribe todo lo que ves. A Moisés le dijo, escribe todo lo que has visto. Los 10 mandamientos. ¿Okay? Entonces, por eso decimos entonces, teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, creí en ¿qué? En lo que dijo Dios, en las promesas de Dios. O sea, Dios no me prometió un carro nuevo, Dios no me prometió riquezas, Dios no me prometió nada. Lo único que me prometió fue que si tú crees en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa.
yo creo eso, de eso hablo. Porque es promesa de Dios. Así que, volviendo de nuevo a 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, con el fin de que el hombre esté preparado, o sea, sea completo, sea perfecto y preparado para hacer toda obra. Para eso es lo que sirve la palabra de Dios. No sirve para discutir, no sirve para yo tengo la razón y tú no tienes razón. La Biblia no se contradice. La Biblia es completamente congruente. La Biblia se explica con la Biblia. O sea, eso lo hemos comprobado muchas veces aquí. Como un versículo explica otro versículo. Así que porque yo creo, yo hablo. Y eso no lo hago yo en mi propio mérito, lo hago a través del Espíritu Santo que está en mí. O sea, la evidencia del Espíritu Santo en usted es que usted está hablando lo que dice la palabra de Dios. ¿Ok? Efesios capítulo 1, versículos 17 al 19. Dice, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. O sea que de la única manera que usted puede realmente conocer al Padre y conocer al Hijo es por medio del Espíritu Santo en usted. O sea que si usted está recibiendo, usted está conociendo al Padre y al Hijo, es porque usted tiene un Espíritu Santo que se le está manifestando. Versículo 18, mi oración es que los ojos de vuestro corazón, ¿qué quiere decir corazón? Sentimiento. El corazón tiene ojos. Sentimiento. No, el entendimiento. Los sentimientos, o sea, los sentimientos se muestran por el corazón. O sea, que lo que está diciendo ahí, mi oración es que los ojos de vuestro entendimiento, ¿me explico? Lo que pasa es que normalmente de lo que tenemos en el corazón, de lo que tenemos en el sentimiento, habla la boca, porque cuando usted está enojado, usted no canta canciones de amor, ¿no? Allí, yo se disculpa. Pero allí se puede crear hasta una confusión, porque el entendimiento lo da la mente. Bueno, lo que pasa es que nuevamente de la manera en que la mente actúa, el corazón reacciona. O sea que la orden viene de aquí, ¿Sí? de la mente. O sea, podemos llegar, o sea, vamos de nuevo al enojo. Exacto. Vamos de nuevo al enojo. O sea, cuando estás enojada, ¿cómo está tu corazón? Alterado. Alterado. A mí yo. Ahora, si estás teniendo una vista al pasado, un momento desagradable que tuviste en tu vida, te vas manejando, estás pensando en el Icaco, de momento te acordaste de algo en el pasado, ¿ok? ¿Qué pasa con tu corazón? Reacciona la mente. ¿Por qué razón? Porque la mente no tiene la habilidad de poder identificar si eso que estás pensando es imaginario o real. O sea, estás reviviendo, eso se llama entonces el resentimiento, estás reviviendo completamente un momento o una actividad negativa del pasado, la cual entonces tu corazón va a reaccionar. Entonces dice, cuando dice, mi oración es que los ojos de vuestro corazón, que los ojos de vuestro entendimiento sean iluminados, porque el corazón no tiene ojos. No. El corazón no tiene mente. Ni boca. Ni boca. Oído, Ni boca. Sin embargo, muchas personas hoy día mueren del corazón. Me metí en... En agua profunda. En camisa no se vale. No, pero y te metiste en agua profunda y Rocío te empujó. Okay. Así que mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento,
¿Cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Versículo 19. ¿Y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder? O sea, ¿qué es lo que está diciendo el apóstol a la iglesia en Efesios? Está diciendo, yo espero que tu entendimiento sea iluminado para que sepas acerca de tu llamamiento, para que sepas cuáles son las riquezas de la gloria que tenemos de su herencia en los santos. ¿Quiénes son los santos? Los justificados. Los que Dios justifica y santifica. Esos son los santos. O sea, que todos nosotros, si estamos justificados, somos los santos. Estamos siendo santificados. La palabra santificado lo que significa es apartado para Dios. Somos apartados para Dios aquí en la tierra. Es un proceso que dura desde que somos salvados hasta el día en que nos morimos. Y el ejemplo que utilizamos es, o sea, sí somos santificados, pero que alguien te haga una mala carrera en la calle. Entonces te desantifica. Eso es algo automático. Es automático. ¿Te acuerdas de la vieja naturaleza? Así que realmente mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, para que sepáis de qué se trata la esperanza de la salvación, el llamamiento que tenemos. O sea, de qué se tratan las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, en los que están siendo apartados directamente para Dios. ¿Y cuál es esa esperanza? La salvación. La vida eterna. La vida eterna con el Señor. Y en adición a eso, que podamos entender la extraordinaria grandeza de su poder para nosotros los que creemos. Podamos entender que Dios es grande, Dios es soberano, Dios es amor. De tal manera amó al mundo Entregó a su hijo para que todo tengamos el que cree en Él sea que ya salvo. y que no se pierda. Exacto. O sea, la grandeza de su poder para los que creemos. Pero eso solamente ocurre conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. ¿Qué es la eficacia de la fuerza de su poder? El Espíritu Santo que mora en nosotros. O sea, que no es por mi obra. ¿Me explico? Es la obra de Él en mí. O sea, yo no creo por mi mérito, yo creo porque el Señor pone en mi corazón tanto el querer como el hacer. Déjeme decir en castellano. Tanto el querer como el hacer. R con R. ¿Ok? Así que nuevamente, la gracia de Dios nos da la fe. Para que podamos ser capacitados para creer en la salvación de las almas, en la obra del Espíritu Cristo en nuestros corazones, es hecha ordinariamente por el ministerio de la palabra. O sea, ¿cómo es que usted llega a ese punto de creer? Llega a ese punto de creer ordinariamente por el ministerio de la palabra. O sea, no es que un meteorito le cayó en la cabeza, entonces usted creyó. Bueno, quizás el Señor a veces utiliza ese tipo de método para que podamos creer. O sea, y un ejemplo de esto fue Pedro. Pedro le dijo, yo te voy a seguir hasta la muerte. Y le dijo, no, Pedro, antes de que cante el gallo 3 veces, perdón, antes de que cante el gallo 3 veces me habrás negado. 3 veces me habrás negado. Así que en ese caso, la pedrada de Pedro fue un gallo cantando. Porque cuando el gallo cantó, Pedro se acordó de la profecía del Señor y lloró amargamente. ¿Okay? Así que nuevamente es hecha ordinariamente por el ministerio de la palabra. Romanos capítulo 10, versículos 14 y 17. Dice, ¿cómo pues
invocarán a aquel en quien no han creído. ¿Cómo usted puede llamar al Señor si usted no cree en el Señor? Exacto. ¿Cómo usted puede citar la Biblia si usted no cree en la Biblia? Si la Biblia para usted no es la palabra inerrante e inspirada de Dios. ¿Ok? Así que, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Y dirán ver para creer. Y sin embargo, nosotros, o sea, creemos porque ya lo hemos visto. O sea, todos creemos en la segunda venida de Jesucristo, Claro. como lo describe la Biblia. Exacto. La Biblia dice que va a venir montado sobre un caballo blanco y que detrás de él vendrá entonces una multitud de ángeles Trompeta y viene con, pues sí, con trompetas, con anuncios. O sea, ¿creemos eso? ¿no? No Sí. lo hemos visto. Quizás no lo veamos. Entonces los que murieron en Cristo serán levantados, serán resucitados. Y después nosotros, los que quedemos en esta tierra, seremos entonces levantados también con el Señor. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Sí? Eso está para el futuro. Yo lo creo exactamente como lo dice la Biblia. Así que, ¿cómo invocan si no creen? ¿Cómo creen si no oyen? ¿Cómo oyen sin que nadie, cómo no oyen si nadie les predica? O sea que ese es nuestro objetivo, predicarle al mundo acerca de ese Cristo. Versículo 17 que dice, así que la fe viene ¿por qué? Por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. Sin embargo, tome nota, para que usted pueda entender la Biblia, que necesita Fe. Todo ser iluminado por el Espíritu, ser del Espíritu Santo. Pues, el Espíritu Santo. que El Espíritu Santo, ¿cuál es la tarea del Espíritu Santo? Entendimiento. Nos abre el entendimiento, nos va a enseñar todas las cosas, nos va a recordar todo lo que Jesucristo hizo. Esa es una de las fallas de la religión católica, porque siempre quien lo dice es el cura. El cura no manda a leer la Biblia. Si uno le pregunta al 90% de las personas que van a las iglesias católicas, quizás nunca han leído la Biblia, es lo que han escuchado del cura, nada más, pero no han leído la Biblia. Sí. Estaba escuchando un cura anoche diciendo que cuando él fue aceptado al seminario, lo primero que hizo fue comprar una Biblia. Y dice, lo menos que hizo fue leer la Biblia en el seminario. O sea, 8 años, Ajá. 8 años de estudio y no leyó la Biblia. O sea, lo que le dieron fueron estudios en filosofía. Pura teología, más nada, pura filosofía, pero la Biblia nada. Entonces, levanté la Biblia para algo y no me puedo acordar para qué. Ay, Dios mío. El alamán anda cerca. Es un lapso muy normal después de 60. Después de 60, gracias a Dios que yo no he llegado a los 60 todavía. Es Alzheimer. Yo tengo un Alzheimer prematuro. Ese Rocío, tengo un Alzheimer prematuro. Gloria a Dios. ¿Okay? Así que nuevamente la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo, pero tome nota que estos dos versículos son congruentes uno con el otro. Porque nuevamente, si tú no crees, no puedes invocar, hay que dar la salvación. Exacto. Ahora, ¿cómo es que tú crees? Porque el Espíritu Santo en ti es el que te da ese testimonio. Entonces, cuando tú oyes la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo, entonces tú crees. Es que eso es un alimento. El alimento del alma. El alimento del alma es la palabra de Dios. Muy de acuerdo. Y una cosa más que sabemos hoy en día es que el representante de Dios en la tierra es El Espíritu Santo. el Espíritu Santo. Que es el Espíritu Santo el que nos da a nosotros
todo el conocimiento de la Escritura, pero no te lo, o sea, no te lo da así como un chubasco de agua, sino que más bien gotitas. Imperceptiblemente. Imperceptiblemente siempre aprendes algo nuevo todos los días. Si dejas de aprender, si crees que has llegado a la cúspide, entonces tristemente estás, o sea, te aburres, porque no hay nada nuevo que aprender. Solo sé que no sé nada. Solo sé que no sé nada. ¿Ok? Así que nuevamente esta sección 1 dice que recibimos esa fe por gracia, para que podamos creer en la salvación de nuestras almas, que solamente esto es obra del Espíritu Santo en nuestros corazones, es hecha ordinariamente por el conocimiento de la palabra, también por la cual y por la administración de los sacramentos y por la oración se aumenta y se fortalece. ¿Okay? La administración de los sacramentos y por la oración esta fe aumenta y se fortalece. Yo no sé si ustedes alguna vez están dormidos y como que están orando, aún en el sueño están orando, o se acuesta a dormir y en la mente comienza a orar y se levanta y está como que en una nube. No sé si eso les ha pasado. O sea, lo que fluye de la persona es un río de agua viva. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu Santo es el que te está llevando a esa adoración. O sea, hay momentos que no siento nada, pero normalmente hay momentos que siento como que, o sea, que de momento estoy haciendo una adoración. ¿No les pasa eso a ustedes? Sí, a mí me acaba de pasar ahora el otro día. A las 7 de la mañana me despierto. Y no quería despertar a mi familia, ¿no? Y me entra una inquietud espiritual, porque María me había dicho que yo quería un poemita para la semana que viene. Y puede creer que me entra una inquietud espiritual que tuve que coger el primer papel que se había caído en el suelo y empezar a escribir el poema. Y lo terminé a las 9 y yo no fui, la verdad. Sentí que el Espíritu Santo me estaba pidiendo. Te inspiró. Sí, vaya, no era yo. Bien lindo. Claro que sí. O sea, es una presencia muy bonita. Y vuelvo y le digo, o sea, de nuestro interior salen ríos de agua viva, sale la palabra de Dios. O sea, y nosotros lo que hacemos es exaltamos y adoramos a Dios, y nosotros reconocemos nuestra necesidad completa de esa adoración, de servirlo. Así que nuevamente esto viene por la administración de los sacramentos, por la oración, esa fe aumenta y se fortalece. En 1 Corintios capítulo 11 versículo 26, porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, ¿qué estamos haciendo? Recordando, haciendo. Proclamando la muerte del Señor Jesús, anunciando que Cristo viene. A cada vez que tomamos el pan, cada vez que tomamos la copa, reconocemos que Cristo prometió que iba a regresar. Yo lo creo. ¿Sí? Así que nuevamente, todas las veces que comas de este pan y bebas esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Marcos capítulo 16 versículos 15 y 16, y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que cree y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. O sea, no dice métale la palabra por nariz, boca y oreja. Dice predica la palabra y el que crea. Entonces, ¿quién es el que cree? El que tiene el Espíritu Santo. El que tiene el Espíritu, de que a quien Dios le da el Espíritu Santo,
para que pueda escuchar las palabras del predicador, para que, o sea, porque el predicador se supone que lo que está predicando es lo que dice la Biblia. Esa persona que Dios usa para predicar permite entonces que el hombre le abre el entendimiento al hombre a través del Espíritu Santo para que pueda reconocer lo que dice la Escritura. O sea, ese versículo lo leímos hace un ratito. O sea, la Biblia o sea, ¿no se recuerdan dónde lo leímos? Déjenme, ¿quieren que lo busque nuevamente? Ok. Estoy en el 44. Lo vimos en Romanos. Uy. No, Efesios 2:8. Por la gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es de don de Dios. Es donde Dios hace ese Efesios capítulo 2, versículo 8, pero el que nosotros vimos fue cómo pues invocarán a aquel quien no ha creído, en quien no han creído, y cómo creerán en aquel de quien no han oído, y cómo oirán sin haber quien les predique. O sea que si no hay uno que predique, no hay uno que crea porque no ha oído. Si nadie va a agarrar Y la si Biblia, no ha oído, ¿cómo va a creer en Dios? ¿Me nadie explico? va a agarrar la Biblia por primera vez sin haber oído primero. Correcto. O sea, ahora, ¿por qué nos interesa leer la Biblia? Porque el Espíritu Santo despierta eso en nosotros. Entonces, nuevamente, este es Romanos 10, 14 y 17. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Se explica de una manera también acá en el Marcos 16, 15 y 16, donde dice: y les dijo, ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. O sea, pueden ver las similitudes en Romanos y en Marcos. O sea que todo se revuelve alrededor exactamente de lo mismo. El Espíritu Santo en nosotros es quien nos da la habilidad de poder entender la palabra. ¿Qué palabra? La palabra de Dios. ¿Quién nos predica esa palabra? El hombre que Dios pone para traernos entonces sin distorsiones, sin interpretaciones alegóricas, sin interpretaciones agregadas, lo que dice la palabra de Dios. O sea, Joseph y Pablo. No, bueno, pero En este caso. en este caso sería así, pero recuérdense que el propósito de estas clases no es que ustedes tengan un picnic espiritual todas las mañanas. No. Es para que ustedes también sean embajadores Exacto. de lo que se predica aquí. Exacto. Sí, que cuando se te presente puedas tengas conocimiento, Conocimiento. tengas información de cómo puedes expresar a otras personas. Ah, correcto. Con lo que tú sabes. Ahora, hemos hablado de esto. Hay personas que usted le dice, la palabra dice que la salvación es por gracia y fe. Entonces viene la contradicción. Bueno, es que también dice que es por obras. Entonces usted tiene que estar preparado para considerar esa, o sea, que nuevamente que cuando dice que es por obras, usted lee entonces el versículo 9 donde dice sin obras para que nadie se gloríe. Entonces ahora tiene una contradicción entre una creencia y lo que dice la Biblia. Entonces para eso usted tiene que estar preparado para decir no es por obras, es por gracia. Sí, porque después nos dicen, si eres bueno vas al cielo. Sí. De hecho, había uno que decía que el que se duerme no peca. Y mientras Claro, haya- entonces y si tú mientras quieres haya ir cosas al cielo, o sea, si tú quieres ir al cielo, No despierte. no despiertes. Pero vamos a ponerlo de esta manera. muérete. O sea,
el que va, o sea, el que va a una barra se emborracha, el que se emborracha se duerme, el que se duerme no peca y el que no peca va al cielo. Pero ya pecó antes de dormirse. Claro. Tremenda conclusión. Sí, ya que estamos en eso, no sé si lo dije la semana pasada, pero hace como 30 años yo le pregunté a un maestro de seminario si yo podía pecar en mi sueño. Y él me dijo no, porque no estás consciente de lo que estás haciendo. Sin embargo, después de las predicaciones que hemos hecho acerca del enojo, el rencor, el resentimiento y manteniendo una mente pura, yo llegué a la conclusión de que sí podemos pecar en nuestro sueño. ¿Por qué razón? Porque la mente tiene el consciente y el subconsciente. O sea que cuando usted está despierto, el consciente está activo. ¿Dónde está el subconsciente? Está en la parte de atrás. El subconsciente es como una cámara de video, donde pues usted va caminando y usted, o sea, inadvertidamente está mirando cosas. Que si la tapita roja, que si lo que dice el otro, que si la desgracia que hizo el perro frente a mi casa. ¿Me explico? O sea, yo comencé un día a llevar un diario. O sea, el sueño que yo tengo hoy día, ¿por qué lo tuve hoy día? Porque hace 3 o 4 días vi una imagen, de acuerdo, o sea, que se grabó en mi subconsciente y entonces aflora en el sueño. O sea, porque cuando el consciente duerme, el subconsciente está activo. Claramente recuerdo un día, bajando por la base naval, al lado del aeropuerto, que vi un búnker y digo, ahí tenían armamento nuclear. 3 o 4 días después, sueño con el búnker. Y de la misma manera, ustedes, cuando hablábamos o sea, el pecado en la mente, que pensamos que nadie lo conoce, pero Dios conoce nuestros corazones. Ese pecado en la mente, cuando se revive, usted sueña con él. ¿Por qué razón? Porque lo mira el subconsciente. El subconsciente es el que entonces lo florece en el sueño. Por eso es importante orar por una mente pura, un corazón puro. También pediría perdón por sus pecados ocultos, por sus pecados inconscientes. Sí. Porque hay pecados ocultos, los que creemos que no conoce nadie. Pero bueno, a lo que se refiere a David es líbrame de aquellos pecados que no me di cuenta que cometí. Ah, ok. Los inconscientes. Inconscientes. Así que volviendo entonces al tema, estamos diciendo que nuevamente nuestra fe se fortalece por los sacramentos y predicar, o sea, lo vimos entonces en el versículo anterior, porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, está diciendo que Jesucristo va a regresar como Él lo prometió. Entonces aquí dice que y por todo el mundo predicar el evangelio a toda criatura, el que cree y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 2 dice también: desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para la salvación. O sea, aquí lo que está haciendo es una analogía a cómo llegamos a la iglesia como niños sin conocimiento, o sea, sin dientes. No me puede dar una chuleta, no me puede dar me tiene que dar leche, ¿no? Chuleta. Líquido. Tiene que ser líquido. Así que como niños recién nacidos deseamos leche. Como niños recién nacidos acabados de llegar a la iglesia, deseamos entonces que poco a poco vayamos entonces conociendo de esa palabra, para que por ella
crezcáis. De la manera en que crecemos a medida que vamos tomando leche y luego entonces tomamos alimentos más sólidos, crecemos para salvación. Hechos capítulo 20, versículo 32. Ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificaros y daros la herencia entre los santificados. Encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para la edificación. Y como estamos siendo edificados en la palabra, estamos recibiendo la herencia entre los santificados. ¿Quiénes son los santificados? Los que Dios aparta, para sí. Lucas capítulo 17, versículo 5. Y los apóstoles dijeron al Señor: aumentanos la fe. Ayúdame a creer. La fe, aumentanos la fe. ¿Quién te da esa fe para creer? El Espíritu Santo que mora en ti. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree. El Evangelio no debe ser de vergüenza. ¿Sí? El Evangelio es el poder de Dios para la salvación para todos aquellos que creen, del judío primeramente y también del griego. O sea que esto no es solamente para los judíos. Bueno, cuando dice del griego está hablando de los gentiles. Cuando dice de los gentiles está hablando de todos nosotros. ¿Sí? Así que salvación para el judío, salvación para el griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios. ¿Qué quiere decir la palabra justicia? Todo lo que es agradable y bueno para Dios. Agradable y aceptable para Dios. Porque en el Evangelio todo lo que es agradable y aceptable de Dios se revela por fe y para fe. O sea que todo lo que Dios nos ha prometido, nosotros lo recibimos por fe, aunque no lo veamos. Recibimos por fe el hecho de que Cristo viene pronto. Recibimos por fe el hecho de que murió por nuestros pecados para la redención de nuestras almas, para comprarnos. ¿Okay? Así que nuevamente, el Evangelio de lo que es aceptable y agradable de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo. ¿Quién es el justo? El que Dios aparta para sí, el justificado. Mas el justo por la fe vivirá. El justo vive por fe. O sea que el hombre que está salvado vive por fe. ¿Ok? Así que esa es prácticamente la sección 1. La sección 2 continúa de esta manera. Por esta fe, un cristiano que cree, por esta fe, un cristiano cree que es verdadera cualquier cosa revelada en la palabra. Porque la autoridad de Dios mismo habla en ella y esta fe actúa de manera diferente sobre aquellos que contiene cada pasaje en particular, produciendo obediencia hacia los mandamientos, temblor ante las amenazas y abrazando las promesas de Dios para esta vida y para la que ha de venir. Pero los principales hechos de la fe salvadora son aceptar, recibir y descansar solo en Cristo para la justificación, santificación y vida eterna por virtud del pacto de gracia. Nuevamente, una sección que tiene mucha carne en el hueso. Por esta fe, un cristiano cree que es verdadera
cualquier cosa revelada en la palabra, porque la autoridad de Dios mismo habla en ella. O sea que toda la base de nuestra creencia está aquí. Todo lo que nosotros creemos acerca de Dios, la salvación, la segunda venida, está escrito aquí. O sea, no necesitamos de interpretaciones agregadas, no necesitamos de interpretaciones alegóricas. O sea, la Biblia es clara, la Biblia dice lo que dice, no dice más y no dice menos. La Biblia no se contradice, la Biblia no tiene errores. ¿Ok? Si tenemos errores y contradicciones en la Biblia, ¿de dónde vienen esos errores y esas contradicciones? De las religiones. Las religiones son las que contradicen la Biblia, o sea, porque nuevamente cuando usted dice la salvación es por gracia y fe, esto es dado por Dios, no es por obra. Cuando viene entonces uno y te dice, no, pero es que la justificación es por obras. Que la acomodan a su conveniencia. Entonces, ¿qué es lo que está nuevamente? Está contradiciendo lo que dice la Biblia sin considerar todo lo que dice la Biblia. O sea que son versículos selectivos, o sea, tienen un saco de versículos selectivos para sostener lo que dice su creencia. O sea que el daño de la iglesia son las religiones. Porque no creen en la palabra de Dios. O sea, hay religiones que dicen, bueno, no, la palabra de Dios no se le puede creer todo lo que dice. Pero el hombre tiene toda la razón. Igual me conviene. Es lo que le conviene. Es todo lo que le conviene. Así, por esta fe, un cristiano cree que lo que dice la palabra de Dios es cierto. O sea, que las promesas que Dios nos ha dado son ciertas. Porque la autoridad de Dios mismo es la que habla a través de toda la palabra. Juan capítulo 4, versículos del 40 al 42. Dice, de modo que cuando los samaritanos vinieron a él, le rogaban que se quedara con ellos, y se quedó allí unos días. O sea, ¿qué es lo que está pasando anterior a esto? Cristo dice que tiene que pasar por Samaria. No, Cristo no tenía que pasar por Samaria, podía darle la vuelta a Samaria, pero él quería pasar por Samaria. ¿Por qué razón? Porque él tenía una cita ¿con quién? Con la mujer samaritana. Mejor dicho, la mujer samaritana tenía una cita con Cristo. Él no tenía que pasar por Samaria. Él quiso pasar por Samaria. Estaba escrito. Estaba ya ordenado que él se iba a encontrar entonces con una mujer samaritana. ¿Okay? Entonces, cuando Cristo le predica a esta mujer entonces lo reconoce como el Mesías. Y le dice, ven, porque quiero que conozcas y les hables a todo mi pueblo. O sea, ¿quiénes eran los samaritanos? Pero lo mismo de Eran Israel. judíos, pero estaban separados porque creían en otras cosas o algo así. Estaban Porque sí, alejados y se habían mezclado con otras. Okay, tenemos que, o sea, Dios en el Antiguo Testamento le había dicho al pueblo judío a través de todos los profetas, cambien, porque si ustedes no cambian, yo los voy a meter en invasión. Okay. El pueblo se había dividido por Jeroboam, el nieto de David. O sea que David era el rey de Israel. Su hijo Salomón toma el trono luego de que muere. Después que muere Salomón, Jeroboam sube el trono. Entonces vinieron el pueblo le dice, mira, nos tenían oprimidos con los impuestos, bájanos los impuestos.
Él dice, déjame preguntarle acá a mis asesores, y los asesores le dijeron, no le bajes los impuestos, súbele los impuestos. Entonces, las 12 tribus de Israel se dividen. 10 de las tribus fueron al norte. ¿Qué había en el norte? Samaria. La capital fue Samaria. 2 de las tribus se quedaron en Jerusalén. ¿Okay? Entonces, un poquitito más adelante, viene Babilonia por el sur, y las dos tribus que estaban en el sur fueron entonces llevadas, o sea, invadieron Jerusalén, y por el norte vino Asiria, y las 10 tribus se fueron entonces por el norte. Llevaron 70 años en el exilio. A los 70 años, Ciro permite entonces que regresen los del sur a Jerusalén. Entonces, pues ellos llegaron y dijeron, bueno, ¿qué fue lo que pasó? No, o sea, creer en la palabra de Dios nos vino en esta invasión. Así que para mantener entonces nuestra raza pura, todos los matrimonios que se hicieron en Babilonia se van a disolver. El judío tiene una de dos: o se va para Babilonia o se queda aquí y envía a la familia que no es judía de regreso a Babilonia. Pero los samaritanos no quisieron disolver los matrimonios. Entonces, por esa razón, judíos y samaritanos no se llevaron, porque los judíos de Jerusalén no los consideraban una raza judía pura, porque se habían casado con las mujeres asirias. O sea, que había xenofobia. Algo así. Pero ahí cuando Jesús se encuentra con la mujer Samaritana, sí, que ella mismo se lo dice. Ella fue la única que Jesús le dijo que él era el Mesías. Uh-huh. A más nadie en la Biblia lo ha encontrado donde él dice que es el Mesías. Sí. Y de hecho, o sea, confirma también el hecho de que, bueno, es que judíos y samaritanos no se llevan. ¿Quién eres tú para pedirme de beber? Si tú sabes muy bien que los judíos y los samaritanos no se llevan. Entonces Jesús te declara que él era el Mesías. Entonces, la mujer lo invitó para que se quedara unos días con ellos. De modo que cuando los samaritanos vinieron a él, les rogaba que se quedara con ellos, y se quedó con ellos allí 2 días, y muchos más creyeron por su palabra, y decían a la mujer, ya no creemos por lo que tú has dicho, porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos que este en verdad es en verdad el Salvador del mundo. ¿Me queda claro qué es el trasfondo de lo que está pasando aquí? Okay. Así que ya son las 11, hora de café. Oramos. No, por cultura general. Ajá. Las 2 tribus que nos hicieron Samaria eran la de Judá, y cuál era la otra. Pablo, ¿me puedes ayudar? Porque yo tengo una memoria de 8 megabitos. Estaba rodilla en medio de Judá. Si no me equivoco, la de Samaria. Y lo que pasa es que como son 12, yo pierdo la cuenta. No, pero Judá se sobreentiende porque eran los judíos, porque la otra. Sí. No, realmente, en Google puedes encontrar cómo fue la división. Muchas gracias. Lo que pasa es que yo lo que tengo son 8 megabitos de memoria. Gracias. Que no lo puedo ocupar con todo. Bueno, oramos. Cuando Padre, hice ese, me acordé de ti. oramos. Padre, te damos gracias por la maravillosa palabra que tú nos has presentado el día de hoy. Las cosas grandes y ocultas que tú tienes para nosotros, que nos las revelas cada día como gotas de leche y comida espiritual a nuestras almas. Te damos gracias por esa salvación, te damos gracias, Señor, porque tú eres Dios y reconocemos tu soberanía, tu poder, tu autoridad en tu palabra,
y sobre nuestras vidas. Aumentanos la fe, Señor, como te pidieron los discípulos. Permite, Señor, que podamos conocerte cada día más y más, y que podamos, a través de tu palabra, confiar más y más en tus promesas. Hoy día te pido por la cantidad de hombres piadosos en el mundo que buscan de ti, quieren conocerte, quieren servirte, quieren adorarte, pero tristemente están engañados por falsos profetas, falsos maestros, falsas religiones. Permite, Señor, que tú puedas poner la luz de tu palabra en su caminar, como tú lo prometiste en el nuevo pacto, la palabra en sus mentes y en sus corazones, que le quites el corazón de piedra, le pongas un corazón de carne, y permita, Señor, que te puedan conocer como te conocemos, para gloria y honra de tu nombre. Quédate con nosotros en el resto del servicio, sean los cantos, sea la predicación de la palabra, todo lo que hagamos, Señor, para tu gloria y tu honra, y agradable, y olor agradable para ti. En el nombre de Jesucristo, Señor, te doy gracias y te lo pido. Amén. Y el pueblo de Dios dice: amén, amén. Nos veremos en el servicio de noche. Dos cositas para...